YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la ecuación cuadrática para la factorización de cualquier polinomio de tipo cuadrático. ¿Qué ocurre? Resulta que en nuestro caso latinoamericano estamos acostumbrados a utilizar siempre algunos casos típicos que nos expresaba un libro legendario como lo es el Álgebra de Baldor. ¿Qué pasa con el álgebra de Baldor? Él lleva una didáctica muy enfocada en el trabajo con estudiantes jóvenes, con estudiantes que están viendo hasta el momento o dando sus primeros pasos en el trabajo con el elemento de factorización. Pero si lo miramos desde un punto de vista un poco más práctico, el estar tratando de recordar las cosas netamente de forma memorística y estar analizando si un polinomio cuadrático, por ejemplo, es un trinomio cuadrado perfecto, o si es una diferencia de cuadrados, o si es un trinomio de la forma ax cuadrado bx más c, y empezar a buscar toda esa información en nuestra memoria, de pronto no es lo más óptimo el momento de tener que aplicar factorizaciones. Y las factorizaciones de polinomios cuadráticos son de hecho un fenómeno muy visto dentro del estudio de sistemas dinámicos en matemáticas avanzadas. Por ende, les comento que la fórmula de solución de la ecuación cuadrática o incluso el método de Pauli-Chanelov nos puede llegar a servir para hacer factorizaciones de este tipo sin tener que apelar a nuestra memoria en el caso de ese tipo de clasificaciones de polinomios. Bien, vamos a mirarlo a partir de lo siguiente. Lo primero que yo tengo que recordar es qué es factorizar. Entonces diremos que factorizar es expresar como una multiplicación algún tipo de expresión algebraica. Por ejemplo, coger una expresión algebraica como fuera un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c y lograr expresarlo como una multiplicación de términos. Bien, resulta que en el caso particular de los polinomios cuadráticos, todo aquel polinomio que tenga esta forma y que tenga una sola variable puede factorizarse de la siguiente manera. El factor a, que es el coeficiente del elemento cuadrático, factor de un producto de dos elementos, donde esos elementos son nuestra variable que estemos trabajando, menos, siempre menos, los valores que llamábamos ceros o raíces de la forma cuadrática. Y esos ceros, recordemos que los podemos calcular a partir de coger este polinomio e igualarlo a cero, que no es más que la ecuación cuadrática. De tal manera que yo puedo llegar y decir que esto se puede factorizar así, siempre y cuando los valores de x1 y x2 sean calculables como menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Si es que quiero aplicar la fórmula general. Si no lo quiero hacer con la fórmula general, lo otro que puedo hacer es aplicar el método de Pauli-Chanelov, del cual ya habíamos hablado. El método de Pauli-Chanelov nos decía que los valores de x1,2 eran iguales a el valor del centro, que se calculaba como menos b sobre 2a, recordemos, este era el centro de nuestra parábola, o el vértice en el eje de las x, más o menos el valor de la distancia. Y recordemos que esa distancia se podía calcular a partir de lo siguiente. Uno llegaba y proponía una ecuación en la cual llegaba y decía, pasábamos a dividir a todo el polinomio, y por lo tanto decíamos que la diferencia de cuadrados entre el centro y la distancia era igual al valor de c sobre a, de tal manera que la distancia yo la podría escribir como el valor de el centro, perdón, esto es centro, al cuadrado menos c sobre a y sacar raíz cuadrada para quitar este elemento. Y así podríamos aplicarlo a partir, recordemos que esto es el método de Pauli-Chanelov. Si no se escribe así. Bien, entonces, vamos a mirar un par de ejemplos
o varios ejemplos sobre cómo hacer factorizaciones sin importar qué tipo de polinomio sea, ¿vale? En el caso que sean cuadráticos. Entonces miremos un ejemplo 1. Supongamos que yo tuviese que calcular el siguiente o la siguiente factorización. X al cuadrado más 4x más 4. ¿Cómo factorizo esto? Entonces lo primero que yo hago es coger este valor que esté aquí multiplicando a la x cuadrado, que para nuestro caso es un 1, y ponerlo aquí como inicio de la factorización. Y luego poner los valores de la x menos, y aquí voy a rellenar con los valores que me encuentre, ya sea por cualquiera de estos dos caminos. Por ejemplo, si lo hago con la fórmula general, me encontraría con lo siguiente. Esto es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso dividido entre 2 por a. Y en este caso, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 1 y por 4 que también da 16, por lo tanto me quedaría menos 4 más o menos la raíz de 16 menos 16, que es 0, y sobre 2, y en este caso esto me daría menos 2, porque sería menos 4 más 0, 0, y sobre 2 da menos 2. De tal manera que mi factorización aquí sería llegar y coger ese valor menos 2 y ponerlo aquí a restar a mi variable x en ambos factores al mismo tiempo, es decir que me quedaría menos 2 y menos 2, y lo último que tendría que hacer es aplicar propiedades sencillas aquí del álgebra, simplemente ley de signos acá. Esto me daría x más 2 por x más 2 y por 1. Primero de todo sé que todo elemento multiplicado por 1 da el mismo, y lo segundo es que sé que si tengo dos factores que son el mismo, si yo multiplico algo por sí mismo me da ese algo al cuadrado, de tal manera que esto sería lo mismo que x menos por menos más 2 al cuadrado, y quedó hecha mi factorización. Ahora, si lo hubiera querido hacer por el método de Pochen-Lô, también lo puedo hacer. Yo puedo decir el centro de mi parábola está ubicado en el valor menos b sobre 2a, pero b es 4 y a es 1, de tal manera que esto nos daría menos 4 sobre 2, que nos da menos 2. Y lo siguiente que tendría que hacer es buscar el valor de la distancia, aplicando ya sea la diferencia y despejando, o utilizando el despeje directamente. Hagámoslo por ejemplo a partir desde su noción general del método. El método nos dice, si usted coge el centro al cuadrado y le resta la distancia de estos valores x1 y x2 hacia el centro al cuadrado, eso le va a dar lo que usted tenga en su tercer sumando, dividido entre el valor de a, que en este caso es 1. Y resulta que en este caso esto nos da 4 sobre 1 igual a 4. Y entonces ahí es donde llegamos y decimos, bueno, listo, el centro lo reemplazo, menos 2 elevado al cuadrado, menos la distancia al cuadrado sería 4. Pero menos 2 al cuadrado nos daría 4. Y entonces llegamos y decimos la distancia al cuadrado, sería traérmela para acá, sería igual a menos 2 al cuadrado, que es 4, menos este valor 4, y por lo tanto la distancia es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia sea 0 entre estos valores x1 y x2. Con el centro, pues que sencillamente hay un solo valor de ceros en ese polinomio, es decir, mi parábola va a tener un comportamiento en donde va a cruzar al eje de los x en menos 2 y va a ser el único punto de corte, de tal manera que a partir de eso yo puedo llegar y decir que los valores de x1 y x2 a partir del método de Pochen-Lô serían calculables a partir de coger el centro de nuestra parábola, que es menos 2, y sumarle y restarle esta distancia 0, y llegamos a la misma conclusión. El único valor para x1 y x2 que hace que esto sea igual a 0 es el valor menos 2, y lo reemplazamos en nuestra factorización y quedó factorizado nuestro polinomio.
Cualquiera de las dos formas es válida, cualquiera de las dos formas puede llegar a utilizarse según cómo a mí se me facilite. Si de pronto a mí se me facilita más utilizar la fórmula general, la puedo utilizar. Si de pronto yo me acuerdo del método de Pochen-Lo, cómo utilizarlo, pues lo aplico. ¿Bien? Miremos otros ejemplos más. Voy a borrar acá. Voy a utilizar este espacio de abajo para hacer los ejemplos. Y voy a dejar aquí mi método de Pochen-Lo y mi método o mi fórmula general escritos para tenerlos a la mano y poder factorizar lo que yo necesito. Ahora, inventémonos un caso diferente. Por ejemplo, supongamos este polinomio 3 por x al cuadrado menos 2 por x más 5, y supongamos que yo necesito factorizar eso. Entonces, olvido toda esa carretica de buscar si esto es un trinomio cuadrado perfecto, si es un trinomio de la forma tal, y sencillamente hago mi factorización de la siguiente manera. Primero cojo este valor 3 y ese va a ser el primer factor de mi factorización. Luego cojo la variable, que en este caso es x, y siempre voy a restar los valores de los ceros. ¿Y cómo calculo los valores de los ceros? Ya sabemos, aplicando cualquiera de estos dos métodos, ya sea mi fórmula general o ya sea mi método de Pochen-Lo. Hagámoslo por ejemplo por Pochen-Lo. En Pochen-Lo decimos el centro es igual al valor menos b sobre 2a. Es decir, menos b, pero b es menos 2, y sobre 2 por a, pero a es 3. Eso nos daría menos por menos más 2 sobre 6, que viene a ser 1/3. Es el centro de mi parábola para el eje de los x. Y ahora procedo a calcular la distancia, que la puedo calcular de esta manera. Digo, la distancia al cuadrado, mejor la distancia, es la raíz cuadrada de el cuadrado del centro, que en este caso es 1/3, menos el valor del tercer sumando, el término independiente, el que no tiene variable, pero siempre dividido entre este valor de la x. En ese caso eso nos da la raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado, que sería 1/9, menos 5/3. Yo podría escribir ese 5/3 en lenguaje de novenos multiplicando por 3 tanto numerador como denominador. Es decir, que yo podría decir que esto es 15 novenos, porque si le saco tercera a 15 me da 5 y si le saco tercera a 9 me da 3, por lo tanto no altero. Es decir, que esto sería la raíz cuadrada de menos 14 novenos. ¿Y esto qué significa? Cuando yo me encuentre con que esa distancia es un número imaginario, lo que significa es que mi parábola va a tener centro, en este caso en 1/3, supongamos que aquí está el 1/3, pero la parábola no va a cortar el eje de las x en ningún momento. Va a ser una parábola que se abre hacia arriba porque esto es positivo, pero sin cortar acá. Y eso me puede servir como información para hacer la factorización, que es lo único que tengo que hacer. Llegar y coger y continuar aquí con mi cálculo de la distancia. Entonces yo puedo decir raíz cuadrada de 14 novenos, eso sería más o menos j o i, como quieren llamar a la base imaginaria, por lo que acá hay un menos 1, la raíz de 14 sobre la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 14 es un número irracional, entonces la puedo dejar así. Y por lo tanto sé que los valores de x1 y x2, voy a escribirlos en este lado del tablero, para luego proceder a factorizar, serían el valor del centro, que es 1/3, más o menos este resultado, que es j, perdón, aquí me comí la j, raíz de 14 y sobre 3. Y entonces, ¿qué puedo hacer para continuar con mi factorización? Puedo llegar, borremos aquí, y decir que esto es x menos, y aquí en mi paréntesis voy a poner este resultado, 1/3 menos j raíz de 14 sobre 3. Y aquí voy a hacer lo mismo, 1/3, pero trabajo con el menos. Bueno, aquí puedo trabajar primero con el más y luego aquí con el menos, es irrelevante el orden.
j raíz de 14 sobre 3. Y así quedó factorizado. Ahora quedó factorizado con números complejos, pero pues es una posibilidad. En ese caso ya todo sería cuestión de decir que esto es 3 factor de x menos 1/3 menos j raíz de 14 sobre 3, menos por los menos, y x menos 1/3 más, menos por menos más, j raíz de 14 sobre 3. Y de hecho, si quiero continuar escribiendo esto, lo podría escribir de la siguiente manera. Este término es este mismo de acá, este término es este mismo de acá, pero la diferencia es que en un lado suma y en otro lado resta, es decir, es un producto de conjugados. Entonces yo podría escribir esto como 3 factor de una diferencia de cuadrados, donde mi primer cuadrado sea x menos 1/3 y mi segundo cuadrado sea j raíz de 14 sobre 3. De tal manera que esto lo puedo escribir como 3 factor de x menos 1/3 al cuadrado menos, y aquí elevo al cuadrado cada uno de los tres factores, el j, el raíz de 14 y el 1/3. Entonces digo j al cuadrado, pero recordemos que j al cuadrado es menos 1. Por raíz de 14 al cuadrado daría 14 directamente, y 3 al cuadrado que nos daría 9, de tal manera que mi factorización al final se puede escribir como 3 factor de la diferencia entre x menos 1/3 al cuadrado más, dado que aquí me haría menos por menos, 14 novenos. Y esa sería la forma de factorizar este elemento. ¿Qué puedo comprobarlo? Claro, yo puedo resolver todo y me tendría que dar lo mismo de acá. Una forma fácil sería pronto mirarlo aquí de la siguiente manera. Si yo cojo el 1/3 y lo elevo al cuadrado me daría un noveno. Y si se lo sumo a 14 novenos me daría 15 novenos. Y 15 novenos si lo factorizo sería 5/3. Y si lo multiplico ese 5/3 por 3, que hay aquí afuera, me daría 5. Y si se dan cuenta, 5 es el último sumando de mi elemento original. De tal manera que es una forma de comprobar rápidamente si la factorización está bien hecha, ¿vale? Ese sería el trabajo pronto más extraño, más complicado de hacer, que es cuando obtenga raíces de tipo complejo. Pero, repito, el método me sirve para factorizar cualquier polinomio sin ningún tipo de inconveniente, ya sea aplicando mi fórmula cuadrática o mi método de Poisson-Lamé. Bueno, gente, me encantó compartir este conocimiento con ustedes, espero que les sea muy útil. De hecho, lo van a tener que aplicar muchísimo en matemáticas un poquito más avanzadas cuando de pronto vayan a hacer antitransformadas de Laplace, o cuando de pronto estén analizando algún sistema dinámico de segundo orden, como un filtro, no sé, cosas por el estilo. Entonces espero que esta llave que estamos viendo hoy nos sirva más adelante para poder hacer todo este cálculo de esas factorizaciones sin ningún problema. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, me encantaría que me la escribieran en los comentarios, que apoyaran el video con un me gusta, que se suscriban al canal y sobre todo que compartamos con nuestros amigos para aumentar nuestra comunidad del conocimiento. Gracias y chao.